el micrófono es sobre todo porque estamos registrando para que después esto pueda ser emitido por Radio Cultura en el momento que armemos un efecto mariposa con este título. Yo quiero agradecer a la editorial, a Martín y sobre todo a Mauricio por haberme convocado, porque además esto significa en lo personal un reencuentro de amigos de hace muchísimos años. Yo cuando conocí a Mauricio yo tendría 16. A Mira Silvina, que es mi amiga y hermana de Mauricio. Y Mauricio en ese entonces era un gurí del que no sabíamos mucho, era un misterio para nosotros. Nos juntábamos a estudiar en el living de la casa de ellos y lo veíamos pasar preocupado por cosas como el fútbol o el Club Neptuno. Y no, a esa edad esas diferencias son abismales, ¿no? Él era de otro mundo. Mucho tiempo después supe que Mauricio viajaba a Chile, que había estudiado oceanografía acá y que viajaba a Chile. Y le perdí el rastro de Mauricio. O sea, a veces por Silvina me enteraba de cómo le iba, hasta que un buen día nos reencontramos a través de Facebook. Y hace tiempo ya que retomamos ese vínculo, que más bien lo construimos ahora, porque no era un vínculo que hubiéramos tenido, o sea, sí, de afecto y de compartir cosas, pero prácticamente éramos desconocidos en muchas cosas en ese momento. Bueno, nada, me enteré que estaba trabajando con mucho éxito, que había desarrollado una carrera brillante en Chile, que estaba viviendo en un lugar que es como el paraíso, en las sierras, muy alto, con compañía de unos perros que son los perros de Ramsay Bolton, para los que vieron Juego de Tronos, y compartimos, intercambiamos sobre series, cine, televisión, en fin, muchas cosas. Y además me enteré, por intimidades que no voy a contar acá, que con Mauricio achiqué vertiginosamente los 6 grados de separación con Pedro Pascal, lo cual para mí no es moco de pavo. Pero bueno, esas son cosas aparte. Quiero decir que este libro, Austeridad o Barbarie, es un libro que desafía, es un libro que nos provoca, que nos obliga a inventar o a crear, a ser creativos y a imaginarnos un futuro distinto al que nos hemos imaginado hasta ahora. Uno dice, bueno, ¿qué tiene de nuevo un libro sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático, sobre lo que le estamos haciendo al planeta, ¿no? Yo encontré un libro totalmente distinto a todo lo que yo había conocido hasta ahora, en particular porque integra, es caleidoscópico, integra muchísimas cosas. Está compuesto por ensayos, creo que son 14 ensayos, más el prólogo y el epílogo, según creo. Y acá Mauricio arranca con lo que se denomina la gran aceleración, ese periodo que empieza después de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra, perdón, y que es una generación que nos abarca, a él y a mí, a la mayoría de los que estamos acá, donde se incrementó exponencialmente el consumo a partir de la disponibilidad del combustible fósil, digamos, ¿no? Uno de los conceptos centrales de este libro es la idea de austeridad, de hecho está en el título, pero la austeridad no está como una propuesta militante de sacrificio, sino como una estrategia casi imprescindible de resistencia a eso que se viene. De resistencia a lo que se viene, no, a lo que ya está entre nosotros, ¿no? Él argumenta que necesitamos encontrar formas de vida más sostenibles que nos permitan reconectar con el mundo natural y con los otros seres vivos que habitan este planeta. Esa conciencia del mundo en el que vivimos y el mundo del que vivimos, esa diferencia no es menor. Y a mí me ha ayudado este libro a sentirme como un organismo. Claro que lo soy, lo somos todos, pero en general no nos sentimos como un organismo, nos sentimos como una cosa aparte del resto de los organismos de la naturaleza. Apunté algunas cosas para no olvidarme. Nos invita Mauricio a cuestionar nuestras creencias sobre qué es progreso, qué es crecer, a considerar qué significa realmente vivir de manera sostenible. Y dice, hemos olvidado que vivimos dentro de un sistema complejo integrado por la población y el metabolismo social que se alimenta por la energía
y los materiales del mundo natural. Lo hemos olvidado, a pesar de que hablamos de eso todo el tiempo y escuchamos hablar de eso. Pero todo está hecho, todo esto está escrito en esa colección de ensayos, que por un lado tienen abundante, rigurosa información, sorprendente muchas veces. Hay datos que a mí me sorprendieron de verdad, y ya lo veremos. Tienen también reflexiones personales cercanas a todos nosotros. El Peñarol de Morena, con el perdón de Atilio Sosita y Lucho Suárez, mencionemos La vereda, las orugas de los árboles, un embotellamiento en Montevideo, la jubilación, una noche de tablado en el barrio. Todo eso va disparando reflexiones muy profundas y creo yo muchas veces muy originales, que pueden partir de cosas tan fútiles como esas, tan cotidianas, no fútiles como esas, y tan, no sé, fugaces como la divisar un guanaco en una carretera, ¿no? En una trayectoria de una carretera y reflexionar sobre la migración de los animales que buscan lo que no tienen en su territorio. En fin, varias preguntas si vamos a ser capaces de comprender la interconexión y la independencia con lo que nos rodea, si estaremos a la altura de la necesidad de generar nuevas narrativas, qué es lo que dice Mauricio que hay que hacer. Si hay hoy por hoy tomadores de decisión que incorporen en el discurso algo más que el cambio de matriz energética, incorporen estas nuevas miradas, ¿qué podemos hacer para cambiar el rumbo con la migración como tema crucial? Y lo más preocupante de todo, si estamos a tiempo. Básicamente esto para introducir para los que no leyeron el libro, y quería empezar, Mauricio. Yo te había dicho que quería preguntarte sobre tu trabajo anterior, sobre cómo llegamos a esto, y lo quiero leer acá porque es complejo para decir. Dice aquí, en la solapa, en los últimos 15 años, su trabajo se ha enfocado principalmente en los procesos que gatillan los colapsos demográficos en las sociedades agrícolas del pasado y los desafíos del nexo entre dinámica poblacional, económica y energética de las sociedades humanas y su efecto transformador de los sistemas naturales. Y que yo supongo, no lo leí, pero supongo que esto es un primer paso, y que eso que hace 15 años que estás estudiando da lugar a estas reflexiones. Así que quiero que nos expliques brevemente qué es esto de los colapsos, las migraciones y demás, y que tiene que ver con el territorio que habitamos. Para empezar, te voy a pedir que agarres el micro, porque sostenerlo todo el rato no. Bueno, agradecer a presentes, amigos, conocidos, conocidas, un gusto y gracias por venir. En relación a lo que me preguntaste, a mí hace unos 15 años me comenzó a interesar, bueno, siempre me interesó mucho la arqueología y la antropología, aparte pero desde chico. Y siempre tuve ese sesgo en mis intereses ecológicos o biológicos, un sesgo más antropológico o arqueológico también. Y desde mi área de interés, que siempre fue dinámica de poblaciones, fue tratar de entender las expansiones y los colapsos de animales, virus, bacterias, roedores, plantas incluso, hierbas, malas hierbas. Hice el salto en algún momento ya por finales del 2008-2009 en interesarme por las sociedades agrícolas históricas, que claramente cuando uno empieza a encontrar los datos, últimamente ha comenzado a surgir mucha información arqueológica y antropológica, uno empieza a ver que tiene ese comportamiento de expansión, fulgor, tipo Roma, y luego colapsos. Y eso uno lo ve en los últimos 10.000 años, desde el origen de la agricultura hasta los últimos 200, 300 años, hasta que, digamos, entre el descubrimiento de América y luego, el siglo XVII, el comienzo del uso de combustibles fósiles.
libros son capaces de generar innovaciones tecnológicas, culturales, artísticas, para luego colapsar. Y ese fenómeno me llamó mucho la atención y fue un poco lo que me atrajo y comencé a salirme de los animales, las plagas de roedores, las plagas de langostas, las plagas de insectos en los cultivos o las pesquerías y meterme en las dinámicas de sociedades complejas. Y de ahí el otro pasito fue empezar a preguntarse por este modo de subsistencia actual que tenemos, esta sociedad industrial, este modo de uso de la energía que es muy novedoso, tiene apenas 150 o 200 años, porque por primera vez en casi 200.000 años de nuestra especie pasamos a usar un stock de energía y no un flujo. Y es algo que a veces no se discute mucho en el discurso de la innovación, la tecnología o el futuro. O sea, tener un stock de energía de alta calidad contra vivir del flujo de energías renovables es un cambio impresionante, es otro planeta, es otra forma de pisar la Tierra. Y eso es un poco la motivación de este libro, es empezar a escarbar por ahí y empezar a tratar de generar una narrativa que un poco nos sacuda, nos pegue un cachetazo para decir, ok, está todo bien, vamos a tener que virar a las energías renovables, sí, pero es un flujo, volvemos a ser pobres de vuelta, si nos va a dar la herencia en el colchón de la abuela de la plata acumulada o energía acumulada aparte por actividad fotosintética, básicamente energía química acumulada por fotosíntesis durante millones de años y quemada en menos de un siglo. Y que no estamos siendo lo suficientemente conscientes, ¿no? Es decir, que estamos comprando a crédito y tirando para adelante una pelota que en algún momento nos va a explotar en la cara. Me acordé, leyendo tu libro y ahora hablando de consumo, de energía y de combustibles fósiles, de una entrevista que leí hace unos años, en una entrevista a Isaac Asimov, el Pope de la ciencia ficción, donde le preguntaban por el avance tecnológico y le preguntaban si no nos iba a pasar por arriba, si no había una manera de detener o regular la velocidad del avance tecnológico para preservar lo que teníamos, si eso no se estaba yendo de las manos. Entonces, él usó un ejemplo que a mí me pareció muy interesante, que dice que cuando el hombre descubrió el fuego, descubrió que podía calentarse, cocinar alimentos, pero fuera de lo que después fue una casa, un hogar, una cueva, lo que fuera. Que cuando hizo entrar el fuego a la vivienda, se encontró con el problema del humo. Entonces tenía en ese momento, dice Asimov, en ese momento la humanidad tenía dos opciones: sacar el fuego de la casa y resignarse, o inventar las chimeneas. Entonces dijo, la humanidad siempre va a inventar las chimeneas. Te estoy hablando de los años 80, 90. Me da la impresión de que hoy, leyendo tu libro, y bueno, me da la impresión de que le faltó algún elemento en esa ecuación, ¿no? Quería tirártelo como disparador para que me digas qué opinás, porque es un razonamiento muy interesante y que en los 80 y los 90 nos podía convencer a todos de que era bárbaro seguir en esa calecita, ¿no? Me parece que le faltó tener en cuenta algún elemento, hablando de stock, flujo y demás. Un par de cosas. La primera, claramente, Isaac Asimov, como todos, somos hijos de una época y de un contexto y de un humor, de un clima, ¿no? Y él es hijo de la gran aceleración, como yo, como muchos de los de acá, y eso implica que tenemos esa cultura del progreso y que de alguna forma la tecnología y la ciencia va a encontrar las soluciones, porque durante estos 100 años lo hicimos. Estos años de aceleración que arrancan, hemos encontrado, básicamente esa ha sido nuestra historia de los últimos 150 años, desde la revolución industrial en adelante, ha sido una máquina de encontrar chimeneas, obviamente con un pequeño detalle, con el colchón de los abuelos debajo, o sea, con todo el petróleo enterrado y 1 billón, 2 billones de personas. Y en 150 años pasamos todo ese petróleo enterrado, lo convertimos
vemos en megaciudades, en carreteras, en aviones, en progreso, en arte, en música hermosa, en ciencia increíble y en 8.000 millones de personas. O sea, nos quemamos la herencia de la abuela. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con esa esperanza que creo que está ahí, Isaac Asimov la trasluce, que es hijo de la época. Lo otro es que el ejemplo a mí no me gusta mucho porque el descubrimiento, y a mí no me gusta tampoco la palabra descubrimiento del fuego, el uso del fuego, la innovación tecnológica del fuego fue un proceso bastante antiguo, que es anterior a Homo sapiens, si no me equivoco, entre Homo erectus y Homo heidelbergensis, unos 800.000 a 1.000.000 de años atrás. Y es un proceso de transformación de nicho, o sea, un proceso de transformación de la naturaleza, transformación de las cosas que se comían, de las cosas que se podían, que fue gradual y ocupó básicamente a 4 especies del género Homo, heidelbergensis, erectus, heidelbergensis, denissoviano, neanderthalensis y sapiens. Todos son hijos del fuego, esos 4 especies. Por lo tanto, no hubo, exacto, no hubo chimeneas ahí, no hubo nada, no había chozas, éramos cazadores, recolectores y durante 500.000 años, desde heidelbergensis hasta sapiens, viviendo muy bajas densidades sin poder saltar. Y muchas de las innovaciones que fueron surgiendo se desaparecían por baja densidad poblacional. Entonces, un ejemplo marketinero también, ¿no? De cómo el efecto mariposa de Lorenz, una cosa que no existe, pero bueno. Bueno, vos decís que quizás sea tiempo de perder las esperanzas en que vamos a superar las crisis con economías verdes y circulares. Es uno de los momentos del libro que a mí más me tocó, porque muchos de nosotros podemos creer que estamos justamente en la etapa de empezar a mirar cómo cambiamos y a celebrar cómo cambiamos matrices energéticas, cómo cambiamos economía, cómo cambiamos... Pero vos decís que no son la panacea. Desarrolla un poquito esto. Esto tiene que ver con lo que decías recién sobre el flujo, ¿no? Pero un poco pensar en para dónde habría que apuntar si no es por ahí. O sea, es por ahí y no solamente por ahí, no es la panacea, ¿no? Tengo otro problema con las economías verdes y circulares, porque básicamente no desafían, es como van en contra de quizá las 2 leyes más poderosas del planeta, que son la primera y segunda ley de la termodinámica. No es posible tener nada circular ni verde, o sea, toda actividad de producción genera entropía, genera desechos, genera calor, CO2, partículas, todos vamos al baño, hacemos caca y pichí, así que somos 8.000 millones de personas haciendo eso, y produciendo y consumiendo. Por lo tanto, para mí me suena mucho a una especie de disfraz, del cual es como cambiarse de ropa para seguir haciendo lo mismo, solo que la ropa ahora es verde, orgánica, y es una especie de excusa para seguir consumiendo. Mi punto de vista es un poco más... Un poco como los autos eléctricos, no contaminan, pero estamos con el litio en la batería. ¿No? Sí, el litio es finito, lo da el litio del planeta para 1.500 millones de autos, que básicamente es la cifra de autos que hay hoy en el planeta. El litio hay que sacarlo con minas, en las minas, con excavaciones usando gasoil, o sea, básicamente petróleo. Sin petróleo la actividad minera no es sostenible. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Yo suelo decir a veces en algunas charlas, en las clases, que yo no estoy en el negocio de la esperanza. Y claramente no lo estoy. Pero sí en el negocio de generar entendimiento, conocimiento público, de generar esa sensación de alerta, de darse cuenta. En un término que uso en el libro, que es de Anna Singh Noticen, que es de una antropóloga
que lo usa mucho, a mí me encanta, que es darse cuenta, es mirar para el costado y ver qué es lo que está pasando, no solo en tu barrio, en tu trabajo, sino en el lugar donde habitas, a quién te comes, qué consumís, cuando vas al supermercado y compras, llenás el carro del supermercado, ¿a qué otras vidas estás consumiendo? Te estás matando, porque estás matando otras vidas. La vida requiere vida, es inevitable, somos heterótrofos, somos plantas. Hagamos lo que hagamos, cada respiración, cada litro de nafta que gastamos es a costa de alguna otra vida, animal, planta, lo que sea. Y por lo tanto, lo que yo creo que un poco primero es resignarse, aunque es feo, pero es esa sensación de listo, o sea, tengo que asumir que voy a tener esto, que lo que viene es un colapso entre comillas y que voy a tener que entender cómo navegarlo para que sea vivible de una forma digna, para poder vivir y morir de forma digna, con menos recursos materiales, con más personas y con una naturaleza, entre comillas, que también yo tengo otro problema con la definición de naturaleza. Para mí la naturaleza es un proceso, con todo lo que experimentamos en el día a día, que es algo que está afuera, es todo, estamos enganchados a la naturaleza, número de personas, forma de producción, que la economía y la energía que consumimos es parte de una especie de bucle de trenza enrollada que uno no puede ver cuál es una y cuál es otra. Y eso nos lleva a tener que replantear o inventar nuevas formas de habitar y de pisar el territorio, nuevas formas de relacionarnos entre nosotros, nuevas formas de trazar límites políticos, límites económicos, nuevas formas de relacionarnos con las entidades no humanas. Esto es una política, claramente. O sea, si a mí me preguntan los próximos 100 años, los actores políticos más importantes van a ser los acuíferos. Vos hablas de darle una voz humana al agua. A ver qué es eso. Es la necesidad que entidades naturales tengan una representación política y la única forma de hacerlo es con una voz humana, personas que las representen. ¿Pones ejemplos? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el del Mar del Norte en los Países Bajos. Hay una institución que vela por el nivel del Mar del Norte, básicamente toma decisiones en base a lo que le pasa al Mar del Norte, porque la mitad del territorio está por debajo del nivel del mar, por lo tanto, si el Mar del Norte se enoja, se acabaron los animales. Ahora estamos quiero leer algo. ¿Estamos en condiciones como sociedades? Vos decís que la gente, las personas, están haciendo un proceso en ese sentido, quizás lento, pero lo están haciendo. No sé cuánto tiempo puede llevar. Ahora, hay una narrativa política que no sé si está apta para encarar este enfoque que vos proponés. Es un enfoque, como vos decís, no es el enfoque del rey del optimismo, pero en definitiva en algún momento, quizás cuando ya estemos en el último tramo, cuando nos haya pasado por arriba todo, vos decís, estamos en la fase final, ¿no?, de ese colapso, habrá que tener representantes políticos que estén a la altura. ¿Vos vislumbrás en algún lado algún discurso que apunte para ese lado hoy por hoy? Discurso político, estoy hablando político, me refiero a la política de los tomadores de decisiones, ¿no? A eso me refiero, tanto las academias como los gobiernos. No, que yo conozca no. A nivel de la política tradicional, de los tomadores de decisión, de los líderes políticos, de las democracias modernas, liberales, no. Sí hay experiencias en comunidades, en regiones, en localidades, donde hay personas que se están organizando para vivir de otra forma, consumir de otra forma, compartir el territorio de otra forma. Hay muchos académicos, ecólogos, físicos, economistas, biofísicos, no economistas tradicionales, pero economistas biofísicos, filósofos, muchos filósofos, algunos nombres ahí, que
proponiendo formas diferentes de experimentar lo que viene, desde una lógica en la cual la propiedad del territorio deja de ser de los seres humanos para asignarle a entidades superiores, básicamente ecosistemas. Se llaman bienes comunes. Sí, tiene una raíz marxista. Sí, tiene una raíz marxista, sin lugar a dudas, en términos, sobre todo en la parte del materialismo marxista duro. Y sí, es de alguna forma es volverse materialista en serio, es entender los flujos de energía, de dónde vienen, de qué dependen. Bruno Latour, antropólogo y filósofo francés, fallecido el año pasado, 2023, siempre decía que las preguntas más importantes eran ¿de quiénes dependo? Primero, él hablaba siempre de tratar de hacer una lista de qué cosas materiales son las mínimas, o sea, saber de qué bienes materiales es lo mínimo que yo requiero para tener una vida digna, y de qué depende esos bienes materiales. ¿Quién son, qué entidades, no personas, sino qué entidades naturales son capaces de brindarme esos bienes, que van desde la ropa que me visto, la calefacción, la casa que tengo, dónde cultivo, dónde compro la comida, qué tipo de comida tengo, de qué depende eso, de quiénes, qué actores, polinizadores, microorganismos que viven en el suelo y que reciclan nutrientes, que permiten que el cultivo pueda crecer, el clima y otros actores. ¿Y quiénes son los enemigos? También. ¿Quién atenta contra la posibilidad de acceder a esos bienes materiales que me permiten una vida digna? Y un poco eso, yo creo que falta sacarse el embrujo, como dice Isabel Stengers, el embrujo capitalista, el embrujo del petróleo, de que todo es fácil, de que todo es gratis, de que la energía no cuesta nada, que puedo calefaccionar, que puedo y experimentar una vida más plebeya, más dura, pero también más más conectada con otros, con el saber que dependo de otros, porque la especie, eso es, un poco voy a ir en contra de la idea de la libertad, que para mí está tremendamente sobrevalorada en las sociedades modernas. Somos libres, no somos libres, somos heterótrofos, somos organismos, somos una especie tan social que si dejas a un homo sapiens suelto en algún lado se muere de hambre, capaz de hacer nada. O sea, desde nuestro linaje se caracteriza por el forrajeo social y cooperativo. Siempre hemos logrado generar gradientes de energía desde el ambiente a través de la actividad colectiva. Desde que pusimos la máscara de cazadores-recolectores o de carroñeros hace 2 millones de años o 3 millones de años, dejamos de forrajear de forma independiente. Por lo tanto, somos dependientes de nosotros. Pero hay una cosa... Perdón, hay una cosa que nos estamos salteando y que estamos hablando acá entre nosotros, occidentales, de un país donde predomina la clase media, o por lo menos predominaba, con problemas. En Uruguay, un país pequeño, pero estamos hablando del continente, o de Europa, o de nuestros ancestros europeos. Ahora, en tu libro hay también muchos tramos dedicados al tema de la desigualdad, porque en esto del consumo no consumimos todo lo mismo, ¿no? Leo un fragmento. Hay un pequeño grupo de personas, los más ricos y privilegiados, que visualizan un mundo diferente. Es un planeta llamado escape o salida, disponible para unos pocos, para ese 0.1% más rico, 0.1% más rico, que ha llegado al convencimiento de que el sueño expansivo es solo para los elegidos. Son los que están pensando todo el tiempo en huir y refugiarse en algún refugio lejano, da lo mismo si dentro o fuera del planeta. Ellos son más restrictivos aún en el uso del término humano. Han decidido hace tiempo abandonar a sus congéneres,
desregulaciones, desmantelamiento de los mecanismos de solidaridad de los estados, las libertades económicas corporativas, parecen ser la respuesta de las élites para despojarse de las cargas del resto de la población y viajar solos hacia el mundo global, que sin embargo nunca existió. Si a esto le agregamos cosas que están en otras partes del libro, como por ejemplo los alimentos y lo que se consume en el transporte, yo me quedé, no me acuerdo la cifra ahora, pero lo que viajan los alimentos, ¿no? En lo que se consume en el transporte, en lo que viajan nuestros alimentos. Y le agregamos que hace miles de años que vivimos en la misma franja del planeta, que tiene unas temperaturas determinadas, y que cuando el cambio climático siga avanzando, tampoco esa franja nos va a servir. Pienso cada vez más en esas desigualdades, y en que quizás en lugares remotos, exóticos para nosotros, haya sociedades que no estén pasando por esto. No sé si ya se dieron cuenta o nunca entraron en la gran aceleración, pero que están viviendo como en otra historia. Y por lo tanto otros que están siendo también explotados al punto de, no sé, los lugares de donde se extrae el litio, por ejemplo, son lugares pobres, con poblaciones más pobres del planeta. Entonces la desigualdad también es un elemento. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se piensa eso? Desde esa mirada que vos decís, ¿no? De las comunidades, de lo colectivo, y de sentirse uno con el resto del universo. Hay una cosa pregunta, si la contesto. Puede decir. Pero quiero reflexionar. Reflexionando sobre eso, sí. Bueno, hay montones de estudios y hay gente que trabaja en serio sobre el tema de desigualdad, no es mi caso, o sea, economistas y sociólogos que trabajan en el tema de la desigualdad y la inequidad, ¿no? A mí, de mi perspectiva un poco más biológica, la desigualdad en las sociedades humanas tiene mucho que ver con la forma de la explotación de la energía, de qué tipo de energía se consume y cuál es el impacto de esa energía en el grupo social o en la población. Me paso a explicar. Los cazadores-recolectores eran sociedades tremendamente equitativas durante 200.000 años. Todos los grupos humanos, lo que se llamaban las metacomunidades de cazadores-recolectores, que compartían una especie de una etnia, una lengua común o un tipo de lengua común, y que compartían un territorio y que eran grupos sociales que se conectaban cada cierto tiempo y que era una red de bandas explorando el territorio. Todos esos grupos, todos en su mayoría, eran sociedades equitativas. No eran equitativas porque fuera una decisión ética, era porque la forma de explotar los recursos, el ambiente, la forma de forrajear, la forma de explorar el territorio, la forma de relacionarse con el territorio requería la colaboración de todos. Todos participaban en la fiesta, de alguna forma, y eran responsables, y se sentían parte de, y por lo tanto tenían voz, palabra y voto. O sea, un adolescente que ya pasaba cierta edad, pero esas características están como variantes, pero están a lo largo de casi toda la iconografía de cazadores-recolectores. Esa equidad se pierde con la agricultura, porque la agricultura trae dos o tres elementos. Uno es la acumulación de energía a través de los granos, sobre todo en la agricultura, y a veces no hay que confundir, hay sociedades que hacen el paso de la agricultura a horticultura o ciertos tipos de especies que se cultivan que no generan excedente, como los granos anuales, trigo, cebada, arroz, quinoa, acá en Sudamérica, y maíz. La capacidad de generar excedentes de esa magnitud permitía acumular y por lo tanto permitía la desigualdad de poder y el uso de ese poder con fines políticos y fines militares dentro de los grupos sociales, y por lo tanto las sociedades agrícolas también son básicamente expansivas porque necesitan, al aumentar la energía, aumentar el tamaño poblacional, el número de personas que habitan un territorio de forma sedentaria, inevitablemente los temas de coordinación y de uso y división de labores lleva a la estratificación en la desigualdad. Y eso ocurrió rápidamente en un periodo de 1000, 2000, 3000 años.
cultivables y especies cultivables, se produce ese proceso de transformación de nicho y de construcción de una sociedad desigual. Y la inequidad, en el momento que hay algo que se pueda guardar, heredar y expropiar, la desigualdad empieza. Y la desigualdad funciona, o sea, tuvo 10.000 años, las sociedades más desiguales fueron las más exitosas como grupo, porque en el fondo hay otros procesos que dominan la dinámica de esas sociedades, que es la producción de excedentes. La sociedad que produce más excedentes es la que mejor le va, porque tiene más personas, tiene más recursos, más ejército, más poder de expansión. Eso es y colapsa. El periodo para mí, y ahí voy a citar a Timothy Mitchell, un cientista político creo que de la Universidad de Nueva York, histórico, no me acuerdo bien, que él tiene su idea es que las democracias, por suerte está Cristian Pérez ahí que me puede dar una mano si me equivoco, las democracias se fortalecen o surgen básicamente con el carbón, porque la materialidad del carbón le permite a los obreros de las minas de carbón, a los obreros de los ferrocarriles, de los puertos, controlar el flujo de energía. De hacer una huelga, cortaban el flujo de energía a las metalúrgicas o a las textiles del centro de las capitales, en Manchester, Londres, Birmingham, listo. Y eso genera una balanza que empieza a equilibrarse y genera sociedades más equitativas, como las que conocimos a fines del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, y que se expanden como en términos de una idea cultural y de un tipo de institución que se va expandiendo en todo el mundo, sobre todo en Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el petróleo le pone fin a eso. Por eso yo hago mucho énfasis en quién controla la energía, quién controla el flujo de energía. Si no hay una democratización del flujo de energía, si la población son capaces de tomar decisiones sobre a dónde va y quién saca y quién extrae, cómo se extrae, cómo se usa la energía, como pasa en el petróleo, lo dominan 5 megaempresas a nivel mundial, 5 corporaciones, y el petróleo es un flujo, es un líquido que se saca por presión y se manda con muy poca mano de obra por todo el mundo. Es un poco esa razón de que estamos viviendo esta inequidad que va creciendo y esa sensación de que vivimos ciegos a la energía. Como ese petróleo no lo vemos y lo usamos y es barato comparado con otras formas de energía. Vivimos en esta mascarada de que pensamos que vivimos en sociedades igualitarias o algo igualitarias y democráticas, cuando a veces me parece que es una especie de pantalla, pero en el fondo no estamos decidiendo las cosas importantes. Bueno, tenemos que ir terminando ya. Quería preguntarte qué es exactamente una retirada para vos, y si vos en tu vida personal te planteaste una estrategia particular, propia, personal tuya, ¿no? En la forma en que elegiste vivir, por ejemplo, en Chile, o no sé, ¿cómo te imaginás esa retirada si tuvieras que contarnos a nosotros que estamos acá, muchachos? Hay que hacer esto para hacer una retirada, o poner el freno y empezar a pensar de otra manera. ¿Cuáles son los tips que nos puedes dar? ¿Qué hiciste vos entre esos algarrobos? No soy buen ejemplo. No, para mí es algo nuevo. Yo hice el track normal de hacer una carrera académica, tratar de ganar proyectos, tener publicaciones, hacer buenas clases y que mi sueldo fuera mejorando y poder tener una mejor calidad de vida. Lo que todos hacemos, básicamente. Somos como hormiguitas que si nos ponen el azúcar en el piso no tenemos más remedio que calzarle la lengua. Nos cuesta no caer en eso. Y no sé si hay un tip así de
como de acciones individuales. Yo creo que lo fundamental es empezar a darse cuenta de lo que viene o de lo que puede venir, y empezar a construir formas de convivencia más frágil, más plebeya, más austera, pero no pasa por consumo individual solo, también pasa por empezar a pensar y a delinear la política en mayúscula, entendida como la negociación con los otros, y empezar a entender con quién tengo que negociar, quién son mis aliados, quién son mis enemigos, cuál es la escala de influencia que puedo tener. Y mi percepción es que en las próximas décadas, quizás 100 años, de acá a 100 años, 50 años, toda la maquinaria de funcionamiento económico capitalista basado en petróleo se empieza a caer, se empieza como no con un gran colapso, pero son como que los grandes flujos de energía, materiales, negocio, comercio empiezan como a debilitarse y van a empezar a surgir las lógicas locales, comunitarias, más regionales, y ahí va a ser una consecuencia inevitable. Sí, y ahí hay que estar atento porque se puede caer perfectamente en mini dictaduras o señores de la tierra, o una cosa muy fea, muy barbárica, para poder construir desde esa perspectiva sociedades que sean capaces de dar una vida y una muerte digna a sus habitantes y a todos los que dependen de sus habitantes. Y para terminar, yo diría que a mí hay una cosa que a mí me atrae un poco del Uruguay. El otro día, hablando, aprovecho que está Cristian, hablando con Cristian, tomando un café, hablamos de Damos Antonio Larrañaga, de Artigas, de Bernardo Berro, y de esta idea de la patria grande, de la patria gaucha, no como una idea artiguista de la Unión Latinoamericana, sino la idea de que hay un ecosistema, que en el fondo el Uruguay es un país bien particular porque el 90 y algo % de su territorio es pastizal, rioplatense, y el dueño del Uruguay es el pastizal, no somos nosotros. El pastizal es el que da todo, y quizá haya que pensar una forma de organizarnos donde el centro, el dueño, el propietario sea el pastizal. Y eso me hizo recordar un poco la ley que salió de protección de pastizales, que fue rápidamente escupida en el Parlamento, y darle una voz humana y un estatus de dueño en el cual el resto de nosotros somos usufructuarios. Nosotros, las vacas, los ñandú, los venados a campo, la soja, el arroz, todos son arrendatarios de ese lugar llamado pastizal, y quizá, no sé, de Gaia, sí, quizá esa pequeña Gaia para nosotros es el pastizal, y haya que empezar a reconsiderar formas de organizarse donde el centro no sean las personas. Sí, o sea, ¿o hay que preguntar a alguno que trabaja en el área, porque es muy probable. Tengo la impresión de que la perillanura es soja. No sé por qué. Quiero, si me dejan leer un fragmentito para terminar, Mauricio, que me parece que habla da un reflejo de este libro. Me llega desde un lugar de mi infancia el recuerdo de una noche cálida de febrero en el tablado callejero en la calle Guaycurú entre Asensio y Enrique Martínez. Miro las bombillas de luces amarillas que atraviesan la calle, el empedrado, las banquetas de madera apoyadas en bloques de cemento para sentarse en el medio de la calle, y el escenario donde una murga comienza a entonar la canción de retirada. Vestido con un frac negro, camisa blanca, corbatín y galera, Tito Pastrana dirige la retirada de la nueva milonga. Como si fuera hoy, recuerdo el estilo candombeado de la batería y los pasos cortos mezclados con saltos y giros de Pastrana
acompañando las voces del coro. La murga comienza a despedirse del escenario. A medida que se van alejando los micrófonos, la canción se va apagando y perdiéndose en la noche, mientras los murguistas, siempre cantando, se retiran del tablado para mezclarse con la gente que canta con ellos y los acompaña hasta el camión que espera. Sentado en primera fila veo a un niño flaquito con el pelo peinado con un cerquillo gracioso, una remera a rayas horizontales, pantalón corto y unos championes pampero, que mira a la murga bajar por la escalera del escenario, añorando tener también la cara pintada y el disfraz. Por un breve instante nos miramos y me sonríe, quizás creyendo reconocer a alguien familiar. Decido darme vuelta, irme del tablado y dejarlo con sus amigos. El niño no percibe que ese hombre, entrado en años, que le observa su propio reflejo medio siglo más tarde. Me despierto del sueño con el hocico húmedo de Juno, mi perra, recordándome que es hora de levantarse y hacer el desayuno. Mientras me visto, creo escuchar el eco de la retirada de una murga. A la civilización construida por la generación de la gran aceleración le ha llegado el momento de cantar su propia retirada. Nosotros, los hijos de esa época, hemos disfrutado de los mayores beneficios materiales y sería bueno que aprendamos antes que el resto a renunciar de manera drástica a nuestro estilo de vida, comenzar a imaginarnos un nuevo viaje, una metamorfosis para que las nuevas generaciones humanas y no humanas puedan tener un lugar que habitar. Un fragmento para que, los que no conocen el libro, vean que además de todo esto tan enjundioso y complejo que hemos hablado, Mauricio lo trae permanentemente a tierra con esto, y me gustaba ese fragmentito para terminar, austeridad o barbarie. Bueno, espero que hayas podido decir todo lo que querías. Si te queda algo en el tintero, podemos seguir conversando, no sé, como quieras. Gracias, Mauricio, por invitarme. No, gracias a vos, Daina, un gusto, y bueno, gracias a todos, muchas gracias, en serio.